En la penumbra del cine de terror, los monstruos que acechan nuestras pantallas han encontrado inspiración en las sombras más oscuras de la realidad. Asesinos en serie, figuras escalofriantes que han dejado huellas imborrables en la historia, han servido como el oscuro trasfondo para crear a los iconos del horror que tanto tememos. La fría mirada de un depredador humano ha influido en el diseño de criaturas que nos hacen estremecer. En cada grito ahogado, en cada escena escalofriante resuena la esencia de aquellos que una vez fueron carne y hueso, transformándose en leyendas del miedo. La historia del horror cinematográfico está repleta de personajes escalofriantes, pero pocos han dejado una marca tan profunda como Ed Gein. Su macabra vida y crímenes atroces fueron la inspiración detrás de muchas producciones de terror, siendo La Matanza de Texas en 1974 una de las más notables. La película, dirigida por Tobe Hooper, no solo se basó en los aspectos siniestros de la realidad, sino que también capturó la esencia perturbadora de Gein, cuyo legado todavía resuena en el género. Ed Gein, un hombre que vivió en una remota granja de Wisconsin, se convirtió en el prototipo del asesino en serie a mediados del siglo XX. Su historia es de una grotesca normalidad. Un hijo devoto, marcado por la influencia opresiva de su madre, cuya muerte lo llevó a una espiral de locura. Ed Gein fue descubierto tras la desaparición de varias mujeres y cuando la policía revisó su hogar, encontraron un verdadero museo de horrores. Muebles hechos de piel humana, cráneos decorativos e incluso un traje confeccionado con restos humanos. Este escenario macabro sería un semillero de inspiración para Tobe Hooper. La Matanza de Texas presenta a Leatherface, un personaje que al igual que Gein, es un producto de un entorno familiar disfuncional y de una sociedad que lo ha marginado. Leatherface, cuya identidad es la de un monstruo despojado de humanidad, refleja las vivencias de Ed Gein. Ambos personajes comparten una conexión evidente con la mutilación, mientras que Gein exhumaba los cuerpos para sus grotescas creaciones. Leatherface usaba herramientas de matanza en su reinado de terror. Esta relación entre el arte de la muerte y la locura se convierte en el eje central de la película, estableciendo un vínculo aterrador con la vida real. El impacto de Gein no se limita a Leatherface en La Matanza de Texas. El inquietante ambiente de la granja de los Sawyer recuerda la aislada propiedad de Gein. La atmósfera de descomposición que envuelve el film, junto con la violencia brutal y la falta de compasión, evoca las atrocidades cometidas por Ed Gein en su hogar. A través de estas referencias, la película logra transmitir una sensación de vulnerabilidad y desesperación, dejando al espectador preguntándose qué sucede en las sombras de la mente humana.
Además, la representación de la familia Sawyer como un grupo de caníbales zuñidores nos hace reflexionar sobre cómo el entorno puede corromper la psique. La relación de Leatherface con su familia es paralela al vínculo enfermizo de Gain con su madre, donde el amor se convierte en un ciclo de abuso emocional que alimentaba su locura. Este reflejo de la disfunción familiar intensifica la atmósfera de terror, logrando que el público sienta una conexión, aunque escalofriante, con los personajes. En conclusión, Ed Gein no solo fue un asesino, sino que se convirtió en un símbolo del horror que ha inspirado innumerables historias de terror. La matanza de Texas captura la esencia de su locura y la transforma en un relato visual que perdura en la memoria colectiva. El film no solo nos muestra el lado oscuro del ser humano, sino que también nos invita a explorar hasta dónde puede llevarnos la locura en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera mortal. El libro El silencio de los corderos, escrita en 1988 por el escritor Thomas Harris, es sin duda una de las mejores novelas de misterio y terror de todos los tiempos. La brillante adaptación al cine en 1991 nos dejó uno de los personajes más icónicos y carismáticos de los últimos tiempos, el Dr. Caníbal, Hannibal Lecter. La gente decía que el diablo andaba suelto en Monterrey. La ciudad del norte de México vivía una psicosis social a finales de 1959, luego del asesinato de varias personas en circunstancias horrendas. Thomas Harris era un joven periodista de 23 años asentado en Waco, Texas, donde colaboraba con un diario local y con la revista Argosy. Para esta última publicación le pidieron viajar a México para entrevistarse con Dickie Askew Simmons, un estadounidense oriundo de Texas que había sido detenido y sentenciado por el asesinato de los hermanos Pérez Villagómez en 1959 y que se decía que podría ser un chivo expiatorio. Fue ingresado a la prisión estatal de Topo Chico, Nuevo León, donde fue condenado a muerte, una de las últimas penas capitales dictadas en México antes de su abolición. El convicto intentó en una ocasión escapar de prisión, pero el plan no resultó y recibió varios disparos de los guardias. No se desangró porque lo salvó un médico de la cárcel muy hábil, explica Harris en la edición del 25 aniversario de su novela El silencio de los corderos. En la cárcel, a Harris le presentaron a un doctor de apellido Salazar, quien daba consulta en la prisión. Era un hombre pequeño y ligero, con cabello rojo oscuro. Se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él, describe el escritor en el citado libro. Por un rato habló con el médico sobre Simmons y su perfil psicológico. El médico teorizaba que su aspecto físico probablemente lo hizo crecer como víctima de acoso y se preguntaban si esto tendría que ver con su comportamiento. Antes de salir de la prisión, Harris le preguntó al alcaide de Topo Chico quién era aquel incisivo médico. Se llevó una gran sorpresa al escuchar: el médico es un asesino. Como cirujano, pudo empaquetar a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña
le dijo el alcaide a Harris. Era un médico loco, pero inteligente, al que le permiten atender a prisioneros y hasta hacer consulta externa a gente necesitada. Aquel médico no se apellidaba Salazar. Su nombre era Alfredo Ballí Treviño, el monstruo de la Talleres. No cabe duda de que Thomas Harris se inspiró en él para darle a su personaje no solo la profesión de médico, sino también su personalidad incisiva y su porte taimado. Pero entonces, ¿de dónde sacó el Dr. Lecter su brutalidad caníbal? En la prisión de Wheatfield, Inglaterra, se oculta la mayor atracción de un zoológico de humanos enjaulados. Y es que hace 45 años que está preso en una jaula de cristal subterránea la vida del caníbal que inspiró a Hannibal Lecter. Bajo tierra, en una caja de cristal antibalas de 5,5 metros de largo por 4,5 metros de ancho, hace más de 40 años que se exhibe como un animal en ese museo de atrocidades al asesino serial y caníbal Robert Mausley. La policía lo detuvo en 1974 por el asesinato de John Farrell. En prisión acabó matando a otras 3 personas más. Eso lo llevó a ser considerado el asesino más peligroso del Reino Unido. Apodado el caníbal inglés porque llegó a comerse parte del cerebro de una de sus víctimas. En su celda, única en el mundo, Mosley solo tiene espacio para una cama, una mesa, una silla, un laboratorio y un inodoro. Durante 23 horas no ve la luz del día, es, como dice él, un muerto en vida que fue enterrado en un ataúd de vidrio. En el año 2000 pidió morir, pero la justicia se lo negó. Los Hmong son un grupo étnico que se reparte entre las regiones montañosas de China, Vietnam, Laos y Camboya. Durante la guerra de Vietnam, agentes de la CIA se infiltraron en comunidades Hmong de Laos y reclutaron a miles de ellos para llevar a cabo operaciones encubiertas. Los estadounidenses formaron así un ejército secreto de unos 10.000 hombres contra sus enemigos comunistas de Vietnam. Pero la guerra acabó y Estados Unidos perdió. Los americanos salieron a toda prisa de Saigón, dejando en tierra un montón de aliados en su lucha contra el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Entre aquellos abandonados estaban los Hmong. Su destino fue la muerte rápida o la lenta en campos de reeducación. Pero unos 40.000 consiguieron escapar y la mayoría acabaron en Estados Unidos, llevándose consigo una enfermedad o una maldición. En Estados Unidos, a finales de los años 70, se detectó una extraña dolencia
que afectó a más de 100 personas que solo tenían en común el sexo, más o menos la edad y su procedencia. El director Wes Craven quedó profundamente impactado al leer sobre un grupo de refugiados del sudeste asiático que habían huido de la guerra y el genocidio en Camboya. A pesar de haber encontrado refugio en Estados Unidos, muchos de ellos murieron de forma inexplicable mientras dormían. A este fenómeno se le conoció como la muerte nocturna. En uno de los casos más inquietantes, un joven camboyano relató a su familia que algo aterrador lo acechaba en sus sueños. Su miedo era tan intenso que evitaba dormir durante días, consumiendo café y escondiendo pastillas para el sueño. Finalmente, el agotamiento lo venció y cayó en un profundo sueño. Esa misma noche, sus gritos despertaron a la familia, que lo encontró muerto. El caso, lejos de ser único, formaba parte de una serie de muertes similares reportadas entre jóvenes refugiados de la etnia Hmong. Muchos Hmong atribuyen estas muertes a la venganza de los espíritus de sus ancestros, molestos porque habían abandonado su tierra natal. Algunos investigadores han especulado que podría tratarse de una combinación de factores genéticos y el estrés extremo asociado con el trauma de la guerra. En el folclore del sudeste asiático existen figuras como el Bangungot, un espíritu femenino que, según las leyendas filipinas, mata a sus víctimas mientras duermen al sentarse sobre su pecho. Wes Craven también tomó elementos de su propia infancia para dar forma a Freddy Krueger. En entrevistas confesó que el nombre del personaje provino de un matón escolar que lo tenía aterrorizado durante su infancia. Mientras que la idea de un hombre siniestro que acechaba a los niños surgió de un episodio que vivió de niño. Un anciano extraño que pasó junto a su ventana y lo observó fijamente, dejando una impresión imborrable. El Exorcista es la película de las 1000 anécdotas, cada una de ellas más perturbadora que la anterior, pero entre ellas se destaca el hecho de que uno de los extras del elenco era en realidad un asesino en serie. Se trata de Paul Batesson, que aparece en una de las escenas más escalofriantes de la película. La secuencia en la que Regan, la niña de 12 años poseída por el demonio, es llevada al hospital para someterla a algunas pruebas médicas durante las que se inserta un catéter en el cuello a través de una arteria y en respuesta la chica hace una mueca terrorífica mientras la sangre brota del cuello. Es aquí donde el asunto se pone espeluznante debido a que uno de los técnicos del hospital en esa secuencia era Batesson. Que fue condenado a prisión en 1979 por el asesinato del periodista de cine Addison Berrill. Además, el hombre también fue sospechoso de varios crímenes de odio dentro de la comunidad gay de Manhattan en los años 70. Dime, why you do this to me? Please, Dimi. I'm afraid. You're not my mother.
Dime, please.